¿Qué es la narrativa? La narrativa es un género literario que engloba la novela y todo tipo de relato. Esos escritos generalmente en prosa, recogen una serie de hechos explicados por un narrador que suceden a uno o más personajes que son los que realizan estas acciones. El autor puede o no estar directamente relacionado con la obra. Si se trata de un cuento o una novela, su historia es imaginaria. En el caso de una crónica, su historia es real. Cuando se habla de la narrativa, es importante aclarar que el término abarca otros ámbitos, además del literario, como los audiovisuales, que son los videojuegos, televisión, cine y recursos multimedia. ¿Qué es la identidad? En filosofía, a la identidad, la relación que toda entidad, filosofía, matemática, lógica, etc., mantiene solo consigo misma, o también circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos característicos que la diferencian de otras. ¿Qué es un modelo de identidad? Es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Relato autográfico de identidad personal, un modelo de análisis narrativo. Dispositivos móviles. Según Foucault, la cultura occidental ha generado diversas tecnologías para la construcción de la subjetividad. Pensamos a nosotros mismos como sujetos y agentes. Esto nos condiciona un modo de estar insertados en el mundo. Por lo contrario, la ausencia de identidad y la falta de un relato que nos cuente nuestras acciones desde un marco de intenciones y propósitos, hace imposible que nos reconozcamos como agentes. Si no se sabe quién se es, ni qué se quiere, ni para qué, tampoco se sabe cómo actuar ni por qué. Un buen relato parece formar parte de un conjunto de dispositivos potenciados por el ideal occidental de sujeto racional, a quien se supone que es capaz de responder por sus acciones. Una marcada incompetencia para generar una narración sobre nosotros y nuestras acciones parece ubicarnos fuera de los ideales de normalidad y cordura. En los últimos tiempos cada vez son más los autores que creen en la identidad. Es una ficción que elaboramos a partir de nuestras especiales competencias para narrar historias. Así se dice que el yo sería una especie de metaevento distribuido en cada elemento que ha contribuido a la elaboración de nuestra biografía, como son las anotaciones en cuadernos personales, los pasajes que subrayamos en nuestros libros, las fuentes de información de nuestro ordenador o incluso las producciones literarias que han marcado los estilos discursivos de una determinada época o periodo histórico, el cual ofrece coherencia y continuidad a la experiencia. Gracias a esta construcción conseguimos pasarnos a nosotros mismos como individuos diferenciados y como agentes responsables, a un mismo tiempo que nos volvemos capaces de unificar nuestras experiencias pasadas, presentes y futuras en todo organizado, lo cual vuelve el mundo en que vivimos más predecible y significativo. En este sentido, lograr narraciones coherentes e integradas al tiempo que abiertas para la incorporación de experiencias novedosas parecería ser un aspecto especial con vistas a volver a nuestra experiencia y a nosotros mismos más inteligibles. Hay quienes llegaron a sostener que procesos como el de la psicoterapia consisten sobre todo en intentos de lograr reconstruir un modo más coherente y verosímil de historias incongruentes y desorganizadas, ello con vistas a que el paciente alcance alguna comprensión e intangibilidad acerca de los orígenes, los significados e importancia de sus vivencias. Ello permitirá generar acciones más asertivas y ajustadas. Entiendo en estos términos la relación terapéutica resultaría algo semejante como el encuentro de narrativas. Y la terapia sería un espacio de apertura para hallar nuevos cuadros o metáforas que permiten al paciente relatar un acontecimiento desde una estructura narrativa diferente a la original. El relato. Para algunos autores, de un buen relato es aquel en el que algunos aspectos de nuestra identidad y la del mundo permanecen relativamente invariantes, y en la que hallamos no ambigüedad en la apelación. Por el contrario, una historia que viola cualquier forma de identidad referencial, Van Dilk, 1998, y que no mantenga una mínima estructura,
No será una historia, sino una miscelánea de impresiones caóticas e incomprensibles. Dice este autor: imaginemos ahora en que un texto de un mismo personaje se ve evocado sucesivamente con distintos nombres. Una vez Jean, otra Pierre y en alguna ocasión el hombre de cabellos negros y en otra el hombre de ojos azules, sin que nada nos señale la correferencia de las dos expresiones. O imaginemos que Jean designa no a uno sino a 3 o 4 personajes cada vez, en el resultado será el mismo. La construcción ya no será posible porque el texto será representativamente insoluble. Con Kenneth Burke, 1945, otros elementos con que todas las historias cuentan son un actor, una acción, una meta, un escenario y un instrumento, a los que se suma el problema que resulta del desequilibrio entre cualquiera de los elementos previos, una acción impropia para alcanzar una meta, un actor que no encaja en un escenario que entra al conflicto con una acción particular. De forma parecida, John Burnett 2002 dice que todos relatos requieren una trama y que es la posibilidad de proseguir con el relato lo que determina cuáles serán sus acontecimientos que seleccionaremos para su conformación. Además de ello, el relato debe servirse como obstáculos para la consecución de un fin, debe hacernos reflexionar y darnos pistas que hagan comprensibles las acciones de los personajes. Paul Ricoeur, la identidad narrativa. Una de las líneas principales de la hermenéutica filosófica de Paul ha sido el análisis del relato y sus implicaciones ontológicas y epistemáticas. Dentro de dicho análisis es muy pretendiente distinción entre el relato histórico y el de ficción, distinción que implica que no solo sus diferencias estructurales, sino también sus pretensiones. En su obra, en 3 volúmenes, Tiempo y narración, lleva a cabo tal tarea. Concluye con la tesis de identidad narrativa, la cual construye un análisis de la subjetividad y de su composición a partir del encruzamiento entre el relato histórico y el de ficción. En el panorama de la filosofía del siglo XX, que se ha distinguido en gran medida por una fructífera reflexión sobre el problema del sujeto y la subjetividad en contraposición con las ideas defendidas durante la modernidad, la filosofía de Paul ocupa un lugar importante en la medida que propone ciertas consideraciones para pensar la subjetividad a medio camino entre la tesis del antigódito y la del cogito. La identidad propuesta por este filósofo francés no es dada previamente constituida ni una forma fija de conocimiento, sino que se trata de una identidad que se construye a través de un proceso. Es por ende una identidad móvil y dinámica, y las dos principales categorías, por ende, una identidad móvil y dinámica. Las dos principales categorías empleadas para dar cuenta en la identidad y en el mismo son el idem y el ipse, las cuales entran en juego constantemente de interrelación entre lo fijo y lo móvil que da lugar a la construcción de la identidad. El largo análisis que lleva a cabo el relato permite que algún sentido extrapolar algunas de las categorías propias de la narratología y de la teoría literaria con el fin de interesarlas en el camino de la identidad, de modo que pueda afirmar que somos narratividad, que nos encontramos entrando al ser narración de un relato, de un entrecruzamiento de los diversos relatos pasados y presentes. El problema de la identidad narrativa es decir, que aquella identidad que el sujeto humano alcanza por mediación de la función narrativa en dicho trabajo, acordaba esta noción después de un largo recorrido en aquel destino de la noción de tiempo es la apuesta principal. Muestra que en el tiempo humano se constituye en la intersección del tiempo histórico, sometido a las exigencias cosmológicas del calendario y del tiempo de la ficción, abierto a variaciones imaginativas ilimitadas. La conexión de una vida y la mediación del relato. Quisiera introducir dicha dimensión temporal mediante el concepto de historia de vida, en el que el mismo se refleja la historia de vida humana
A primera vista, este concepto no aleja completamente el plano lingüístico en el que se desarrollan todas las determinaciones anteriores de sí mismo. Parece que de este modo no dediquemos a estudiar la institución o la inmediatez del sentimiento hacia el que tienden las filosofías de la vida. En relativa no se trata de eso, no para dar sentido al concepto de la historia de una vida, no carecemos de instrumentos lingüísticos al carácter analítico de retrato de la dimensión lingüística que proporcionamos la dimensión temporal de la vida, aunque es complicado hablar directamente de la historia de una vida que podemos hablar directamente gracias a la poética del relato. La configuración del relato y la identidad del personaje. El hilo conductor es el siguiente: el relato construye el carácter duradero de un personaje, que podemos llamarlo es su identidad narrativa. Al construir la identidad dinámica propia de la historia contada, la identidad del personaje forja la identidad de la historia forja la del personaje. Esta coordinación entre la historia contada y el personaje fue sostenida por primera vez por Aristóteles en su Poética. De hecho, dicha coordinación parecía aún mayor, pues adopta la forma de una subordinación en efecto en la historia contada, debido al carácter de unidad y completud que le confiere la operación de explorar la trama. El personaje conserva a lo largo de la historia la identidad correlativa a la de la propia historia. Gracias.